Por eso vamos a hablar con Sebastián Domínguez, que es abogado, tributarista, para hablar de ganadores y de perdedores, si es posible plantearlo en esa dicotomía, justamente en este nuevo paquete que se va a aprobar, ojalá, bueno, que sí me parece, para que el gobierno tenga su ley en el Congreso. Sebastián, ¿cómo va? Hugo Machiavelli, ¿qué tal aquí todo el equipo? Bien, ¿qué tal, Hugo? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, ¿se puede hablar en esos términos de ganadores y perdedores, no? Sí, hay ganadores, varios ganadores, digamos, algunos ganadores y bastante más perdedores por el retiro de esta reforma, del paquete fiscal por un lado y de la reforma de ganancias y monotributos por el otro, porque el ministro habló de retirar la reforma de ganancias, pero dentro de esa reforma hay un capítulo para los monotributistas que también sería retirado, y entonces ahí hay, digamos, perdedores. Por un lado, los ganadores no son muchos, son, por ejemplo, los empleados que están encuadrados hoy en el impuesto cedular de altos ingresos que se sancionó a fines del año pasado. Esos se benefician porque iba a haber un retroceso y varios iban a tener que pagar impuesto a las ganancias. Si bien iban a pagar menos de lo que era tradicional, tenían que pagar algo que hoy iban a dejar de pagar. Por otro lado, los fabricantes y productores de bienes a los que se le van a aplicar derechos de exportación, que no se les aplicaban, o que se aumenten las alícuotas. Si esto no se aprueba, van a seguir igual que antes. Había una parte de beneficios para contribuyentes cumplidores de bienes personales, que le bajaba la alícuota, no mucho, pero tenían un beneficio. Bueno, eso se va a borrar, no va a estar. Y después había unos monotributistas que no se beneficiaban con el aumento de los montos a facturar, por ejemplo, seguían en la misma categoría que antes y les aumentaba la cuota a pagar. No son muchos casos, pero bueno, uno de esos podría decir que son ganadores. Ahora, los perdedores, hay ahí muchos más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en impuesto a las ganancias, el proyecto de ley, dejando de lado los que tienen el sueldo que ingresan en este impuesto cedular, el proyecto de ley establecía un aumento de las deducciones personales, de las que están hoy vigentes, casi al doble, y también un aumento de los tramos de escala del impuesto, también al doble prácticamente, y el ajuste automático por IPC, por el índice de precios al consumidor que elabora el INDEC, en forma trimestral, cuando hoy eso se ajusta en forma anual por la variación del índice de remuneraciones de los trabajadores estables. Entonces, todos los contribuyentes en general se ven perjudicados al no instrumentarse esta reforma. Por otro lado, monotributistas, que hoy el parámetro para servicios, por ejemplo, para estar dentro del monotributo, tiene que facturar un poquito menos de 12 millones al año, digamos, como tope. Eso iba a aumentar a 35 millones. Y era importante porque si no, muchos monotributistas quedan fuera del monotributo por superar ya sea el parámetro de ingresos, el parámetro de precio unitario de venta, el de alquileres. Bueno, eso quedaría igual que antes. Entonces, va a haber muchas personas que van a quedar excluidos del régimen, pasar al general, que es mucho más gravoso, se quedan sin obra social, por no avanzar en esa reforma. Y después tenemos a los contribuyentes en general, especialmente a pymes, que dejan de tener la posibilidad de poner las deudas que tengan al 30 de noviembre del año pasado en una moratoria, con condonación de intereses, sanciones, extinción de acción penal, y a pagar las más pequeñas en 60 cuotas. Ya no, eso no existe. Entonces, quien tenga deudas viejas que no pueda pagar o no pueda poner el plan de pagos habitual que hay, va a tener que a partir del 1 de febrero, por ejemplo, tener una tasa de interés del 15%, porque está aumentando a ese valor. Sí, estos son perdedores. Claramente, ¿no? Y ahí el gran tema con los monotributistas es qué va a pasar ahora con ellos, ¿no? Y con los autónomos también. Claro, la realidad es que debería avanzarse en esa reforma. Lo que pasa es que si el gobierno pierde, digamos, ahora necesita llegar al déficit cero por otras medidas. Más ajustes. Tiene que ajustar el monotributo, pero le va a convenir por recaudación que queden excluidos los monotributistas. Entonces quizás no lo ajusta, ¿no? Claro. Por un tema de tratar de llegar al déficit cero. Y después también habría que mencionar como perdedores, por ejemplo, a los que pagan bienes personales hoy, que
se iba a aumentar el mínimo no imponible para casa habitación a 350 millones, no va a pasar, y el mínimo no imponible general 100 millones. Entonces, mucha gente que pagaba bienes personales iba a dejar de pagar o iba a pagar menos. Bueno, eso no va a pasar. También quienes tenían bienes en el exterior el 31 de diciembre del 2023 van a tener que pagar la alícuota incrementada por bienes en el exterior, porque hoy la ley dice eso, y con el proyecto de ley ómnibus se iba a eliminar esa discriminación. Entonces quizás va a tener que pagar el 2,25% de un bien que tiene en el exterior, o depósito de dinero, o lo que fuera, cuando con la reforma iba a pagar el 1,5% como máximo. Podía ser incluso una tasa menor. El blanqueo, hay mucha gente que estaba dispuesta a ingresar en el blanqueo porque hasta $100.000 iba a ser sin costo, y quizás alguien tiene dólares que ahorró, que compró en el Blue, quiere cambiar el auto, quiere cambiar su casa y no puede porque no lo tiene justificado. Bueno, iba a poder hacerlo en el marco del blanqueo. Eso queda en stand-by porque no, digamos, no, por ahora no se va a avanzar en ese sentido. Claro, claro. O sea que la verdad son muchas modificaciones que en este caso perjudican, ¿no?, al pequeño contribuyente, me parece. Claro, en general tenemos más perdedores que ganadores. Siempre se ha hablado mucho de los empleados que dejaron de pagar y que ahora volverían a pagar, pero la realidad es que también hay otro universo de personas que están perjudicados si no se avanza en ese, digamos, en el paquete fiscal. Incluso el paquete fiscal promovía un régimen especial en bienes personales, que alguien podía pagar el 0,7% de sus bienes por 5 y liberarse del impuesto por los años 2024, 2025, 26 y 27 y tener un beneficio de estabilidad hasta el 2038. Eso también se deja de lado. Con eso el gobierno trataba de lograr una recaudación anticipada y había gente interesada en entrar en el régimen. Bueno, no va ahora a poder y va a tener que pagar bienes personales normalmente. Correcto, correcto. Bueno, habrá que ver si finalmente sale así la ley, qué puede pasar con este capítulo, ¿no es cierto? Si en algún momento, tal como incluso el propio presidente lo señaló, yo no sé si él particularmente, pero bueno, sus allegados, el propio ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que después se va a proponer en una sesión ordinaria esta reforma, ¿no? Claro, se propondría por separado, iría en otro paquete por separado, y hay que ver la negociación. Yo creo que mucho va a depender de las finanzas provinciales, porque va a ser una cuestión de negociación. A medida que pase el tiempo, pasen los meses, si las finanzas provinciales se ven lesionadas, tienen cada vez menos recursos los gobernadores, quizás están dispuestos a llegar a un acuerdo por la parte del paquete fiscal, y que esté separado permitiría una negociación más detallada de cada punto. Tendremos que ver cómo se va desenvolviendo el tema. Excelente, Sebastián Domínguez, muchas gracias por este contacto.